Es una verdad de apuño, un axioma. Un axioma es todo aquello que no necesita una demostración para concretarlo en realidad. Que la ciudad de Pereira se está quedando sin agua. Hay que decirlo así, con seriedad, con certeza. Inclusive la organización Pereira Cívica está planteando la realización de un foro sobre esta realidad y próximamente hablaremos a fondo del asunto. Hoy estamos aquí en la gerencia general de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, que maneja todo el sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad en la zona urbana, más no en la zona rural. Y la gerente Mónica Paola Saldarriaga nos atiende para que hablemos de este tema profundamente preocupante de la escasez de líquido para llevarlo hacia las nuevas zonas cada vez más densamente pobladas de esta ciudad. Mónica Paola Saldarriaga es ingeniera civil de la Universidad de Medellín. Ella es ingeniera técnica en obras públicas de Barcelona, España, posgrado en instalaciones de edificios en la Universidad Politécnica de Barcelona, España, y magíster en desarrollo urbano y territorial. Es en la actualidad la gerente de la empresa y la recordamos mucho y vamos a tocar el tema más adelante de ser posible, claro que sí, de la forma como se está loteando indiscriminadamente la zona rural de Pereira, para que, como ella muy bien lo dice, y nos lo manifestaba también la secretaria de Desarrollo Agropecuario o Desarrollo Rural de Pereira, Nancy Henao Ruiz, se están loteando las fincas de Pereira y eso es altamente perjudicial para el desarrollo de esta capital. Después de esta pausa, vamos a dialogar con Mónica Paola Saldarriaga, que, como lo venía señalando anteriormente, fue la persona que gestionó el Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira, el POT, cuya impronta se la lleva la administración de Enrique Vázquez Zuleta. Ya regresamos. Es momento de mostrar tu talento. En el 9º concurso de talentos musicales 2025, categorías infantil, juvenil, adulto aficionado y adulto avanzado. Inscripciones abiertas hasta el 14 de abril del 2025. Conoce más en www.confamiliar.com/cultura. Ingeniera, gracias por aceptar esta invitación del programa Puntos de Vista de GQ, tu canal. Y de entrada queremos tocar el tema sensible que mencioné de la forma como la ciudad se está quedando sin agua. Ha corrido por múltiples sectores, especialmente el sector constructor de la ciudad, que es un sector muy dinámico comercial y económicamente, que usted ha venido afirmando que ya la ciudad literalmente está sin fuentes de agua. ¿Qué hay al respecto? Bueno, primero Luis, un saludo, muchas gracias por la invitación. Sí, es así lo que desde la empresa hemos venido haciendo un llamado de atención. La ciudad de Pereira y la empresa Aguas y Aguas hace cada 5 años un estudio que se llama el balance hídrico. Sí. Ese estudio fue entregado a esta empresa en marzo de 2024 y el estudio lo que nos arroja es lo que nosotros ya hemos venido viendo en territorio, una realidad donde el cambio climático es un hecho. La gente pensó que eso era un cuento, que es carreta, y nosotros hoy en día estamos viendo que llueve cuando no eran periodos de lluvia y hace sol cuando no eran periodos de sequía. ¿Qué nos arroja ese estudio? Que entre 2030 y 2035, si nosotros no tenemos unas fuentes hídricas alternas, es el tiempo límite para que con la población que hay hoy tengamos agua. Y no podemos olvidar que la ciudad no se queda quieta. Esta ciudad tiene un crecimiento anual de un 2.5% en nuevas matrículas, y esos son datos que también Camacol ratifica. 2.5 anual es el crecimiento de nuestros usuarios, entre el 2.5 y el 3, y va acorde exactamente con los números que Camacol ratifica. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que nosotros seguimos creciendo a un 2.5-3% anual en usuarios, pero la fuente es una. Nosotros estamos alimentándonos de la cuenca alta del río Tuna. Sí. Por tanto, si nosotros no empezamos a pensar en nuevas fuentes alternas
y a seguir enfatizando en el cuidado de la cuenca, que afortunadamente, eso sí hay que reconocerlo, ha sido maravillosamente cuidada durante los últimos 20 o 30 años. No estaríamos tan bien como estamos hoy, estaríamos peor, pero sí, la fecha límite sin otras fuentes alternas es entre 2030 y 2035. Yo estuve en ese estudio que presentó en el auditorio de la planta de la Aurora, una empresa de Medellín, de la doctora, una ingeniera, sí, creo que de apellido Ángel, y es realmente dramático. Inclusive hace unas recomendaciones de hacer pequeños embalses a lo largo del trayecto del río Tun y pensar en otras fuentes del río, de la quebrada Cestillal, inclusive fuentes del río Cauca, otras fuentes de agua. Pero eso requiere cuantiosísimas inversiones. Eso no es simplemente como soplar y hacer botellas. Mire, Luis, esos son proyectos a largo plazo, eso no es de hoy. O sea, nosotros ¿qué podemos hacer hoy para solucionar la realidad que hoy tenemos, para afrontar la realidad que hoy tenemos? Es que la ciudad no va a dejar de crecer. ¿Por qué? Porque hay un suelo habilitado y este suelo no todo está desarrollado, por tanto la ciudad se va a seguir desarrollando, ¿cierto? Y nosotros no podemos ser quienes detengamos el desarrollo de la ciudad en cuanto al suelo que hay hoy habilitado. Entonces, una solución de mediano plazo es almacenamiento, o sea, nuevos tanques de almacenamiento en la ciudad para irnos preparando, porque hoy funcionamos como un embudo. O sea, hoy la fuente principal, que es la cuenca alta del río Tun, tiene un caudal y ese caudal pues se comporta de la manera que está. Y como no hay más, bueno, entonces una solución, almacenemos más. Pero esa no es una solución a largo plazo, cuando va a seguir presentándose crecimiento poblacional, cuando la ciudad va a tener que ir creciendo. Entonces, en esa del mediano plazo ya estamos trabajando. De hecho, vamos a construir este año el tanque de Calicanto y vamos a empezar a ver en estos años, digamos, del mediano plazo, 4 años, 6 años, qué tanques necesita la ciudad de Pereira. Perdóname, son tanques estratégicamente ubicados, me imagino, para hacer abastecimiento de agua a sectores que tienen riesgo crítico. Por supuesto, o sea, tanques estratégicamente ubicados para almacenar en caso de que la fuente, como ya nos lo dijo el estudio del balance hídrico, en los momentos donde no esté funcionando bien, tengamos más capacidad de almacenamiento para que Pereira no se quede sin agua. Pero eso no es la solución profunda. La solución profunda es, como lo decía la consultora que nos presentó el informe, es las fuentes alternas. Entonces, no solamente el río Barbo también, o sea, no solamente en el Cauca, sí, el río Barbo que nos abastece son, bueno, pequeños embalses, pero ¿cuánto vale un embalse? Lo primero es que hay que hacer los estudios de la localización precisa de esos embalses, después empezar después de la localización, hacer los estudios y diseños y ver cuánto valen las inversiones. El río San Eugenio es un potencial también grande. Nosotros ya radicamos ante la Carter la solicitud de empezar a hacer los estudios iniciales en el río San Eugenio para empezar a pensar en un embalse. Pero un embalse, ¿cuánto tiempo va a tardar en el horizonte? Esto es de largo plazo, pero si no empezamos ya, no le podremos contar en 20 años a las nuevas generaciones que esto estuvo planificado y que en 20 años o en 30 se llevó a cabo. Y hay otros de más pequeño plazo que son pozos. Tenemos que empezar a estudiar fuentes alternas. Los niveles freáticos que también están agotándose. Sí, pero digamos que ahí Pereira tiene unos puntos estratégicos que no es de caudales grandísimos, pero que hay que empezar a pensar ya también en pozos. Este año empezamos a hacer los diseños de 3 pozos para después, de manera posterior, decirle a la Carter, venga, otórguenos el permiso sobre estos 3 pozos para ponerlos a funcionar. Bueno, Pereira se está quedando sin agua. El diagnóstico del balance hídrico de la consultora especializada en el tema ya lo conocemos, ya tenemos la parte sustantiva, la parte gruesa. Usted ha mencionado algunos aspectos de soluciones parciales. Lo que queremos saber es estratégicamente, usted es experta en planeación, usted trabajó en planeación municipal muchos años, sabe perfectamente que la ciudad tiene unos problemas críticos de planeación. O sea, no estamos como lo hicieron en los años 20, 30, 40 nuestros antepasados, la generación que hizo posible que esto saltara de una aldea a ciudad. No estamos con esa capacidad visionaria que ellos tuvieron. Los problemas se nos están viniendo encima como una bola de nieve y amenazan con sepultarnos.
el caso de la falta de agua. Después de esta pausa, por favor, doctora Mónica Paola Saldarriaga, desde el punto de vista estratégico, ¿cierto? ¿Qué está haciendo esta administración que usted está orientando y cuáles son las directrices del alcalde Mauricio Salazar para evitar que la ciudad siga de coyuntura en coyuntura? Después de la pausa. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Bueno, esa es una pregunta que tiene muchas aristas y me devuelve, Luis, a 2014, donde la toma de decisión fue muy difícil y fue una decisión sin precedentes, y es que el 70% del suelo suburbano lo devolvimos a rural. ¿El POT? Sí, en el plan de ordenamiento. Y cuando digo lo devolvimos, porque en ese momento yo era subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, eran 9.000 hectáreas. En ese momento todo Colombia tenía 18.000 hectáreas en suelo suburbano y Pereira 9.000. O sea, en Pereira había el 50% del suelo suburbano de todo Colombia. Y en ese momento devolvimos el 70% nuevamente a rural. Ser suburbano quería decir que era construible en cemento y en construcciones. De acuerdo, el suelo, la normatividad del suelo suburbano, por ponerle un ejemplo para vivienda, permite entre 4 y 5 viviendas por hectárea. Por hectárea. ¿Eso qué significa? Dejar impermeabilizar el suelo. ¿Sí? Y hoy tenemos zonas como Tribunas Córcega, como Combia, como Morelia, con declaratorias de agotamiento del recurso hídrico. Entonces, es un poco contradictorio. Porque se está impermeabilizando el suelo. Porque no hay uso de fuentes alternas y porque no funcionan como la cuenca alta del río Tun, donde se reforesta, donde se protegen las cuencas. Entonces, eso tenía declaratoria de agotamiento del recurso hídrico. Pero si usted le suma a la declaratoria de agotamiento del recurso hídrico la impermeabilización del suelo, el ciclo del agua no se cumple en su totalidad, porque entonces cuando llueve, esas aguas que se infiltran no van a las zonas de recarga de acuíferos. De acuerdo, pero ahí hay un punto que usted no sé si conoce o lo ignora o no le ha llegado la información todavía, pero lo conocimos en una entrevista que tenemos pendiente de publicar con la secretaria de Desarrollo Rural, Nancy Henao Ruiz, donde ella denuncia en el programa que se están construyendo bocatomas entre finca y finca. O sea, cada cual toma de la fuente de agua su pedazo de agua o su porción de agua que necesita, obviamente afectando a los demás y causando un daño grave ambiental, ecológico y de distribución del líquido. Entonces, todos estos factores adversos afectan el desarrollo de la región desde el punto de vista del abastecimiento de agua, pero volvamos entonces al cuento de la estrategia. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la visión que tiene la administración? Perdónenme que la haya interrumpido en ese aspecto. Bueno, es que voy a precisar ambos. Uno, no solamente que piden concesiones individuales para tomar el agua de su propia finca, que eso lo que hace principalmente es afectar todo el ciclo. Si es una finca muy grande que no hay cómo llevarle el servicio desde el acueducto rural, pues no hay más solución. El sector agrícola no puede parar. Pero ese no es el problema más grande. El problema más grande es que el suelo rural se está suburbanizando con figuras como donación y la escrituración por común y pro indiviso. Entonces, ofrecen proyectos a la gente donde dicen, compre una parcelación para hacer casa finca, y eso no tiene escrituración individual. Eso lo que tiene es una participación sobre ese suelo y lo hacen con la figura de donación. Y eso es los avisos que estamos viendo por la Florida y por Combia. Y en Morelia hay muchísimos. Unas vallas donde dicen se venden lotes en sitios donde se supone que no debería haber lotes. En La Bella también hemos visto. Se está loteando la zona rural de Pereira. Sí, de acuerdo. Eso es gravísimo. Eso es muy grave porque eso es... esas figuras se usan principalmente es como o en herencia, cuando queda la herencia y se reparte la herencia, pero no, se están usando es para saltarse la norma. Entonces, bueno, respondiendo concretamente a su pregunta. Bien. Nosotros, ¿qué está haciendo la administración municipal? Voy a hablar concretamente de Aguas y Aguas. Con el río San Eugenio, pues le anunciamos a Carter, vamos a empezar los estudios. Con respecto al estudio del balance hídrico que nos deja, digamos, profundamente preocupados, es bueno, ese estudio también nos dice dónde hay agua. Entonces empecemos a pedir los permisos de concesiones de esos pozos. Este año vamos a hacer
3 pozos, o sea, no la construcción, sino la primera fase son los estudios y diseños de 3 pozos. ¿Perforaciones? Sí. Sí, sí. Otro punto, como yo le decía, el almacenamiento. Entonces empezamos con el tanque de Calicanto. Digamos que el tema no es solamente, venga, nos asustamos porque no hay, sino qué hacemos aparte de asustarnos. ¿Son tanques elevados como el de Villa Santana? Sí, tiene que funcionar por gravedad, no Sí, por gravedad. bombeo, porque por bombeo Es la muy operación, costoso. no, la operación es inviable, sale Sí. costosísimo. Entonces, son tanques para empezar a funcionar por De gravedad. acuerdo. Entonces, este año empezamos con el primero. Todas esas medidas son las que estamos tomando para irnos preparando de cara a ese 2030-2035, que es ya. O sea, Salvo- estamos en 2025. Hasta lo que viene mencionando usted, salvo la fuente tomada con los estudios y diseños que piensan hacer del río San Eugenio, lo demás son soluciones coyunturales, De acuerdo. ¿cierto? Lo que pasa es que el estudio es amplio. El estudio lo que nos dice es, mire, no es solamente el sector urbano, es todo. El estudio abarca Marsella, Dos Quebradas, el estudio de balance hídrico que nosotros contratamos abarca es que el agua tiene un ciclo. Por eso yo le decía ahorita que nos hemos encargado de interrumpir el ciclo del agua. Por ejemplo, en Combia tiene declaratoria de agotamiento del recurso hídrico, pero en Combia se ha suburbanizado. Entonces, si tú endureces, ahí en Combia también es zona de recarga de acuíferos, y los acuíferos que recargan en Combia son los que llevan el agua por pozo a Cerritos. Entonces, sí, es que todo se conecta. Si nosotros interrumpimos ese ciclo con una habilitación indiscriminada de suelo, estamos interrumpiendo ese ciclo. Y hoy acá, en esta gerencia, yo recojo lo que habíamos dicho en 2014, pero con más precisión aún, porque los estudios ratifican la tesis que habíamos hecho en 2025 cuando dijimos que teníamos serios problemas de agua. Entonces ahí es la pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Tomar todas las medidas que tengamos que tomar, empezar con ejecución de obras como refuerzo de red a Cerritos, seguir cuidando la cuenca alta del río Tun, hacer reservorios. O sea, eso toca en todos los frentes, Luis, y eso es un ejercicio de largo aliento, y hay que ponerse de acuerdo con alcaldía, gobernación, en compra de predios para seguir Interinstitucional. cuidando. Sí. Es una red de instituciones, todos detrás del mismo objetivo. Sí, y otra cosa es, nosotros tenemos, el estudio de balance hídrico nos dice una cosa, pero Pereira tiene hoy en día un 36% de pérdidas. Entonces también la cultura de la legalidad le tiene que ayudar a la situación de Pereira. Nosotros encontramos fraudes, la gente se conecta de manera ilegal. En el caso, por ejemplo, de los asentamientos suburbanos, no hay necesidad de hacer esto. Nosotros los podemos llevar en una pila pública, incluso meterlos en el programa del mínimo vital. O sea, que el problema ni siquiera es el costo, el problema es cultural. Es un problema cultural. Encontramos, digamos, fraudes de 3 pulgadas, de 1 pulgada. Entonces, eso lo que hace es desestabilizar todo el sistema. Cuando a veces hay un barrio que tiene poca presión, buscamos y buscamos, y a lo mejor encontramos una tubería. Es un problema cultural, doctora Mónica Saldarriaga, porque es el mismo fenómeno de la basura. La gente saca la basura sin importar si es el día y la hora o no lo es. Entonces, hay que trabajar es con la fiscalía, como está haciendo la empresa de energía de Pereira. De acuerdo, ya hemos tenido reuniones también con ellos. Lo que pasa es que es un tema que se hace de manera silenciosa para no alertar. Nosotros ya hemos tenido acá reuniones interinstitucionales con policía, con fiscalía, con personería, con todos los entes, porque a nosotros nos entregan información, por ejemplo, hasta carrotanques que se nos conectan en las redes, en los hidrantes nuestros en la noche. Eso es un fraude, y quiero decir además, es penal. Sí, señor. Sí, señora, es penal. Después de esta pausa, para hacer un cierre de este tema, con lo que hemos hablando tanto del diagnóstico como de las soluciones alternas o coyunturales y las definitivas que usted ha venido planteando, quiero que usted le diga a la gente, a los ciudadanos pereiranos, si la empresa está en condiciones de garantizar hoy y por cuánto tiempo la calidad del agua y la continuidad del servicio.
Bueno, la calidad del agua, por fortuna, en esta ciudad es sin duda un ejemplo para todo el país. Hay un indicador que se llama el IRCA, que es el índice de calidad del agua, que si este índice marca hasta 5 es permitido para agua potable, y el IRCA para nosotros está entre el 0,25 y el 0,30. O sea, el índice de calidad del agua de Pereira en términos de buen agua es una cosa maravillosa. Nuestros procesos, digamos, son unos procesos muy cuidadosos y el agua que estamos entregando potable es un agua muy buena. En términos de continuidad, nosotros podemos garantizar la continuidad hoy en negociaciones con la Secretaría de Planeación cuando vengan los futuros planes de ordenamiento con el suelo que hay hoy habilitado, tomando las medidas que le acabo de decir. Nosotros tenemos que llegar, digamos, también a Caimalito, a Puerto Caldas, a todos Cerritos, haciendo obras, pero también haciendo almacenamiento y cuidado futuro. Lo que pasa es que no nos podemos desconcentrar de esa tarea y esa es una tarea interinstitucional. Entonces, digamos que si nos quedáramos quietos de aquí a 2035, en 2030-2035, no hay problema, pero el problema sí se presentaría de ahí en adelante. Entonces, lo que no podemos es quedarnos quietos frente a la situación que se está presentando. Y también esto es un tema de conciencia ciudadana frente a todos pensamos que somos muy conscientes hasta que me llegan a mi territorio. Yo soy muy consciente hasta que me proponen, no, venga, parcelemos esto. Y sí, los estudios de un plan de ordenamiento dijeron que debía ser rural, eso tiene una motivación. Es porque uno tiene que cruzar muchas variables, es la oferta, la demanda, el agua, los servicios públicos, el transporte, los equipamientos. El problema del agua no es un asunto de necesidades individuales, es un problema colectivo. Si a una casa no llega agua, no llega a las demás. De tal manera que la crisis a la que se ve abordada la ciudad después del año de 1935, que está a la vuelta de la esquina, los años, ya estamos en marzo. De acuerdo. ¿Cuánto hace que estábamos en Navidad? De tal manera pues que queremos llamar la atención de la ciudadanía, queríamos venir a hablar con la gerente de Aguas y Aguas y tenemos otras cosas para dialogar con ella. Enseguida vamos a grabar un segundo programa porque estamos viendo el rompimiento de muchas calles en la ciudad, instalando nuevas redes de acueducto y alcantarillado, y la deficiencia en esa materia es de entre 120 y 150 kilómetros de redes de acueducto y alcantarillado en pésimas condiciones. Gracias por la sintonía en esta oportunidad. En esta parte del programa los esperamos para la segunda versión con la gerente de Aguas y Aguas, Mónica Saldarriaga. Gracias por la sintonía, por la confianza. Nos vemos en el próximo programa.